Hola, bienvenido a el tercer episodio de Sanando el Amor con Aura Ramírez. En este episodio hablaremos acerca de lo importante que es para la personalidad o para el desarrollo de la personalidad el lugar donde nacemos, los lugares donde vivimos, cómo las ciudades, sus formas, su cultura impregna en nosotros unos destellos que nos definen como las personas que somos. Si te preguntas en qué va esto, ¿por qué es importante? En mi trabajo personal descubrí lo importante que es saber de dónde vengo, cuál es la cultura, cuál es la religión, en qué cree, cuáles son las características de la ciudad donde nací y las ciudades donde he vivido. ¿Y en qué se basa esto? Hay teorías de desarrollo de la personalidad desde el área de la psicología que están basadas en que la sociedad, la parte social, influye en el desarrollo de la personalidad. Y descubrir esto para mí fue sumamente interesante, así como fue, como les comenté en el episodio anterior, el tema del orden de nacimiento. El saber que la ciudad influye en cómo soy, cómo miro el mundo, cómo me desenvuelvo, fue sumamente interesante. Ahora, ¿cómo es esto? Pues no es lo mismo nacer en una ciudad montañosa que en una ciudad cercana al mar. Porque la mente, cuando mira hacia fuera y ve una montaña, ve una pared, ve un límite, ve aquí se acaba todo, como una distancia corta de la vida, distinto a un niño que nace cercano al mar, que se para frente al mar y hay una inmensidad, no hay límite. Por eso las personas que viven en zonas montañosas son bastante respetuosas de los límites y las personas que viven cercanas al mar son como muy abiertas, muy espléndidas, como que no frenan, como que hablan rápido, como que la vida no tuviese fin, como que las conversaciones son largas. Y tiene que ver con esto. Tiene que ver la cultura de la ciudad donde nazco o el pueblo donde nazco. Tiene que ver en cómo soy. No es lo mismo nacer en un pueblo muy católico, con tradiciones muy católicas, con cultura de hacer actividades relacionadas a la religión, que nacer en ciudades grandes donde de repente no hay esa interacción con la religión y no me afecta culturalmente ni a nivel de culpa mi entorno y mi relación con el mundo. El clima es otro factor importantísimo que influye en el desarrollo de la personalidad. El clima de cuando nacemos o cuando crecemos no es lo mismo nacer en un clima cálido que en un clima frío. No es lo mismo los niños que nacen en distintas estaciones del año. Eso afecta su personalidad. ¿Por qué? Porque el niño percibe que el mundo es de una manera u otra. Un niño que nace en una ciudad cálida generalmente va a estar vestido de ropa fresquita, con los brazos al aire, con las piernitas frescas, sintiendo la brisa. Distinto a un niño que nace en una ciudad fría, donde siempre tiene que estar abrigado, y entienden que el mundo es cálido o frío, y me empiezo a relacionar desde allí. Esto es sumamente interesante, pero cuando empiezo a mirarme, cuando empiezo a ver en qué entorno yo nací, en qué entorno crecí, en qué ciudades viví y cómo las características de esas ciudades fueron moldeando mi personalidad. A mí me gusta hablar siempre de mis experiencias. Yo nací en una ciudad en Venezuela llamado Maracaibo, que es una ciudad muy particular porque históricamente fue una ciudad que fue colonizada por españoles que venían de Vizcaya, que es una zona separatista de España, muy particular, donde se habla vasco, no se habla el castellano normal, y en la ciudad donde yo nací se habla
se habla español, pero con un dialecto totalmente diferente, las palabras tienen nombres diferentes, se habla con un cantado, con un dialecto bastante distinto al resto del país y muy particular. Es una zona donde hace muchísimo calor, está cerca de un lago muy grande, que es el lago más grande de Venezuela, y esto le da a las personas de mi ciudad unas características muy particulares, que los que son venezolanos no tengo que explicárselo, pero a los que no lo son, somos muy particulares. Yo viví 12 años en esa ciudad. A los 12 años me mudé a la ciudad de Mérida, que es otra ciudad como muy diferente a la ciudad de Maracaibo. Es una ciudad fría, montañosa, cálida, es una ciudad que la llaman la ciudad de los caballeros, es una ciudad muy respetuosa, donde la gente tiene una forma de hablar muy diferente, hablan español normal, pero tienen un cantadito muy distinto. Después, a los 17 años, me mudé al oriente del país, que tiene otras particularidades. Entonces, cuando me tocó mirar mi historia y ver por qué soy como soy, y empecé a descubrir qué cosas tenía de cada una de las ciudades en las donde viví. Por ejemplo, al haber nacido en Maracaibo, que es una de las 3 más grandes ciudades de Venezuela, una ciudad con mucho movimiento, mucho ruido, mucha cultura, e irme a vivir a la ciudad de Mérida, que era una ciudad pequeña, culturalmente muy rica, pero pequeña, con 2 montañas, que es un valle y a donde mires hay una montaña. Particularmente yo en Mérida me sentía ahogada, asfixiada. Yo sentía que me faltaba el aire. Y viví allí 5 años y fui muy feliz, pero siempre tenía esa sensación de no querer estar allí. Cuando me mudo a los 17 años de ciudad al oriente del país, a una ciudad plana, completamente plana, que la bordeaban ríos, yo me volví a sentir libre. Con el tiempo entendí que mi mente estaba acostumbrada a la plenitud de mi ciudad natal, al horizonte que era el lago, y al estar en Mérida mi mente creía que estaba presa. Yo decía, pero todo cobra sentido. Yo soy una mujer de mirar muy lejos, de soñar infinitamente, de ver en lo que es posible. No tengo límites, siento que no tengo límites, y entendí que tiene que ver con mi ciudad natal. Y los invito a que revisen las ciudades donde han vivido para ver qué han integrado ustedes de esas ciudades. Cuando me voy a vivir a la ciudad de los caballeros, ya yo era educada porque mi papá era andino, pero aprendí a ponerme límites, a poner límites a otros, a poner límites amorosa y respetuosamente como lo hace la gente de esa ciudad, a ser sumamente amable, e incorporé la amabilidad en mi personalidad. Cuando me mudo a Oriente, el oriental en Venezuela es una persona alegre, muy espléndida, muy servicial, muy estar allí, pero muy alegre. Incorporo eso también en mi personalidad. Otro aspecto importante es las creencias de las ciudades, los pueblos en los que crecí. Y esto parece como muy extraño, pero es así. Y es importante saber, aunque yo no haya practicado la religión, aunque mi familia no haya sido religiosa, la creencia popular, la cultura general, porque hay una conciencia que es colectiva, y al nacer en esa ciudad se incorpora en nosotros esa conciencia colectiva. El catolicismo en Venezuela es bastante arraigado, pero en la ciudad donde nací hay una virgen en particular que se llama la Virgen de Chiquinquirá, que es así como lo más grande que tiene un zuliano, es al Zulia y a la Virgen de Chiquinquirá, ¿no? Pero además esa virgen está en un lugar que se llama El Milagro.
por el milagro que ella generó al llegar a la ciudad, porque es una virgen muy particular que no quiso llegar al lugar donde los sacerdotes del momento la querían llevar, sino ella quiso quedarse en un lugar específico. Entonces la Virgen de Chiquinquirá era como muy, yo quiero esto, muy testaruda, pudiésemos decir, porque ella no quería lo que querían los demás, sino sabía perfectamente dónde quería estar. Y cuando yo hice esta investigación, me doy cuenta que eso es mucho de lo que yo soy, porque yo soy una mujer de convicciones bien claras y firmes, y cuando digo algo, hago exactamente eso. Pero les puedo traer una anécdota de una persona con la que trabajé esto, que es de un pueblito en Venezuela, un pueblo muy pequeño, donde su particularidad es que son devotos a San Miguel Arcángel. Y es una chica con una historia pues que ha sido difícil, y cuando pudimos ver esto, ella se pudo dar cuenta que toda su vida ha habido como personas que han estado como ángeles protegiéndola, cuidándola, guiándola, y pudo hacer conciencia de que esa creencia de que San Miguel siempre protege a los ciudadanos de esa ciudad, de ese pueblito, se quedó impregnado, y que ella siempre encuentra ángeles. Entonces los invito a revisar en sus ciudades natales cuál es la creencia, en qué creen, qué pasa, cuál es la historia cultural, para ver qué de eso se está quedando en ustedes. Ahora, ¿y para qué esto es importante? Porque la personalidad, como les he comentado, es algo que construimos, que se transforma, que vamos formando un paso a la vez. Entonces, a veces hay cosas de nosotros que no nos gustan. En mi caso, mis compatriotas de ciudad, mis paisanos, tienen una característica que hablan muy alto. Su tono de voz es muy alto, y mi tono de voz era originalmente muy alto, y era algo que a mí me molestaba de mí, pero que no sabía cómo hacer, y sabía que era por ser maracucha. Entonces los maracuchos hablan gritado, eso es así, y entender esto que les estoy explicando me hizo hacer conciencia de que es una personalidad, es una característica de mi personalidad que había incluido inconscientemente por ser maracucha, pero no necesariamente me define. Entonces yo trabajé mi voz, estudié locución, hice muchos ejercicios para aprender a llegar al tono de voz que a mí me hace sentir bien y feliz, y pude modificarlo. No dejo de ser maracucha, aunque no hable maracucho. Mi comida es maracucha, mi esencia es zuliana, mi fuerza ante la vida, digo que es porque soy zuliano. En mi pueblo o en mi ciudad se dice que maracucho pendejo se muere chiquito, y esto tiene que ver con que hay la viveza de los paisanos es tal que uno siempre tiene que estar sobreviviendo, uno está preparado para el estrés, para hacer muchas cosas. Y eso es mío, eso ni siquiera me lo quiero quitar, eso es una característica que amo de mí, el que me dio el haber sido nacida, el haber podido nacer en Maracaibo. Y soy una mujer que echa para adelante, que no se queda durmiendo en los laureles, como dicen, que siempre ando pensando cómo lograr lo que quiero y cómo hacerlo, pero con la calidez del andino, con el respeto que aprendí de los Andes, y con la alegría y la viveza que también aprendí de Oriente. ¿Cuál es la tarea de este episodio? Busca tu historia, revisa las ciudades, las culturas, cómo es. Tómate un tiempo para revisar qué de eso que hay allí se parece a ti. Esa es la tarea, revisa cómo el clima te ha afectado, cómo es la gente del clima donde yo nací, cómo son las culturas de la ciudad, en qué cree esta ciudad donde he vivido o donde estoy viviendo ahora, cómo me ha influenciado la ciudad en donde vivo a la personalidad que hoy tengo.
En nuestro próximo episodio quiero hablarte de cómo afectan los libros que leímos en nuestra infancia, nuestro libro preferido, ese libro que nos marcó, ese cuento, esa puede ser película que vimos y que nos encantaba y que veíamos una y otra vez, cómo afecta esa historia a nuestra personalidad. Gracias por estar aquí, por quedarte hasta el final, por disfrutar de este contenido. Está hecho con el amor de que te conozcas, de que descubras quién eres y que puedas, como vas a ver al final de cada episodio, encontrar una forma de irte descubriendo. Pero además espero que con el paso del tiempo podamos llegar a reconocernos y ser felices siendo nosotros mismos. Te espero en el próximo episodio de Sanando el Amor con Aura.